bajo el epígrafe caducidad de la facultad sancionatoria, el artículo 52 de la Ley 1437 regula tres aspectos fundamentales del procedimiento administrativo sancionador. En primer lugar, una competencia temporal para la expedición de los actos administrativos. En segundo lugar, el silencio administrativo positivo en relación con los recursos que se presenten frente al acto sancionatorio. Y en tercer lugar, la prescripción de la sanción administrativa. Referiré cada uno de ellos por separado. En primer término, cuando se habla de caducidad de la potestad sancionatoria de la administración, creo que es un término mal empleado en la medida en que lo que allí se establece es que la administración cuenta con 3 años desde la ocurrencia de los hechos para expedir y notificar el acto administrativo sancionatorio. Es decir, lo que se está regulando es una verdadera competencia temporal o competencia ratio temporis para que la administración produzca, notifique el acto administrativo sancionatorio. Entonces allí no basta, como era la discusión que existía antes de la expedición de la Ley 1437, en esa discusión que había sobre 3 momentos en los cuales se contaba el término de, entre comillas, caducidad o la competencia temporal para la expedición del acto, si el acto debía solamente ser expedido, si el acto debía ser expedido y notificado, o si el acto debía ser expedido, notificado y resuelto los recursos durante el término de 3 años. En este sentido, el artículo 52 del Código resuelve esa problemática que se presentaba antes de la Ley 1437 y señala de manera expresa que el acto administrativo sancionatorio debe ser expedido y notificado personalmente dentro del término de los 3 años contados a partir de la ocurrencia de los hechos. Si no puede hacerse la notificación personal, y debemos partir del hecho de que la notificación personal es principal, pues entonces tendrá que acudirse a la notificación subsidiaria por aviso, y ese término pues también está incluido dentro de los 3 años para la, entre comillas, caducidad de la potestad sancionadora de la administración. Entonces, un primer aspecto fundamental es la administración cuenta desde la ocurrencia de los hechos con 3 años para expedir y notificar el acto sancionatorio. Una vez se produce el acto sancionatorio en término, pues entonces el investigado o el sancionado, ya en este caso, tendrá la oportunidad de presentar los recursos de la vía administrativa, es decir, recurso de reposición y en subsidio de apelación, o directamente el recurso de apelación si así lo estima conveniente, y para ello entonces la administración, una vez interpuesto el recurso de manera oportuna, la administración, él o los recursos de manera oportuna, la administración cuenta con 1 año para resolverlos y notificarlos. Es decir, una vez, repito, que han sido interpuestos los recursos de reposición y de apelación en subsidio, o solamente el de reposición o solamente el de apelación, porque aquí tendremos que examinar en cada caso concreto cuáles son los recursos que proceden contra el acto administrativo sancionatorio. Lo cierto es que una vez interpuestos debidamente esos recursos, la administración cuenta con 1 año para resolver los recursos interpuestos. ¿Qué sucede si no resuelve y notifica la decisión de los recursos dentro del año siguiente a su debida y oportuna interposición? Que acudimos, o el artículo 52 señala que se produce un silencio administrativo positivo, es decir, que se entiende revocado el acto sancionatorio si no se ha pronunciado la administración dentro del término de 1 año, como lo he explicado. Entonces aquí hay 2 situaciones fundamentales que debemos tener en cuenta. En primer lugar, que se produce el silencio administrativo positivo, es decir, se entiende revocado el acto sancionatorio, y vencido ese término de 1 año sin que se haya expedido y notificado el acto, también se produce una pérdida de competencia de la administración para realizar cualquier pronunciamiento en relación con los recursos interpuestos. Entonces allí vemos una norma de carácter garantista que protege a los ciudadanos, pero también exige de la administración eficiencia, economía, celeridad para resolver los recursos administrativos.
Y finalmente tenemos lo relacionado con la prescripción de la sanción administrativa impuesta, es decir, la administración tiene un término de 5 años para ejecutar la sanción impuesta, los cuales se encuentran desde que se cuentan, ese término de 5 años se cuenta desde que el acto administrativo ha quedado en firme. Ese es lo que denominamos prescripción de la sanción administrativa. Entonces, en resumen, tres grandes aspectos en ese artículo 52. Pérdida de competencia temporal para investigar y sancionar los actos infractores, lo cual ocurre si dentro de los 3 años contados a partir del acaecimiento de los hechos, la administración no ha expedido y notificado el acto administrativo sancionatorio. Si el acto administrativo sancionatorio se produce dentro del término de los 3 años señalados en la ley, pues entonces los recursos correspondientes deberán ser resueltos dentro del término de 1 año contado desde su debida y oportuna interposición, y dentro de ese año se debe expedir el acto que resuelve los recursos y notificarlo. Y finalmente la prescripción de la sanción administrativa. Como ustedes pueden apreciar, son 3 aspectos fundamentales. Dicho lo anterior, pues hay una jurisprudencia del Consejo de Estado que nos ayuda a entender mejor estos 3 aspectos. En relación con el silencio administrativo positivo, debo citar el concepto de la Sala de Consulta del Servicio Civil 2422 de 2019, que hace una explicación bastante plausible de lo que es este silencio administrativo positivo, y en relación con la contabilización de los términos de caducidad, entre comillas, es decir, desde cuándo se cuenta el término para que la administración pueda expedir el acto sancionatorio. Tenemos la sentencia del 2000, la sentencia con el expediente 2005-1423 del 15 de febrero de 2018, según la cual debe entenderse que el término, comillas, de caducidad de la potestad sancionatoria se cuenta desde la ocurrencia de los hechos y no desde que la autoridad tuvo conocimiento del hecho que genera la investigación. Esto es muy importante porque muchas veces sucede que las autoridades alegan que tuvieron conocimiento de los hechos tiempo después, pero cuando se va a revisar la actuación administrativa y las pruebas sobrantes, se advierte que existe prueba de que el hecho ocurrió mucho antes de lo que la administración estima que debe ejercer su potestad. Entonces, pues es muy importante tener en cuenta esta situación. El término de caducidad siempre es en relación con la ocurrencia de los hechos y no desde cuando la administración tuvo conocimiento de los mismos. Igualmente, tenemos el caso de la contabilización del término de caducidad cuando estamos hablando de conductas reiteradas. Esto es la repetición de un mismo comportamiento. La caducidad opera de forma independiente y autónoma respecto de cada una de las conductas que se imputan al investigado. Y la contabilización del término debe realizarse a partir del momento en que cada hecho se produce. Esto es también muy importante. Y debe distinguirse la conducta reiterada de la conducta continuada, que está señalada allí en el artículo 52, en virtud de la cual, si se trata de una conducta continuada, la caducidad o el término de caducidad se cuenta desde la consumación del último hecho infractor. Entonces, hay una diferencia fundamental entre conducta reiterada, en donde el término de caducidad se cuenta respecto del hecho propiamente dicho, es decir, desde que cada hecho se produce, y la conducta continuada, cuya caducidad se cuenta desde el último hecho infractor. La sentencia que nos me explica esta diferencia entre conducta reiterada y conducta continuada es la sentencia con el expediente 2008-00045 del 8 de febrero de 2018 del Consejo de Estado. De esta manera, apreciados amigos, hemos culminado lo relacionado con el procedimiento administrativo sancionatorio propiamente dicho, y pues lo único que
debería agregar es que en relación con los recursos de la vía administrativa, pues ciertamente el artículo 79 del código permite que en los recursos de reposición y de apelación el investigado, en este caso ya sancionado, presente o solicite pruebas. Y entonces allí, una vez la administración debe conocer del recurso, pues entonces deberá decidir sobre la admisibilidad de las pruebas presentadas y solicitadas, y si la administración decreta la solicitud de pruebas o decreta la práctica de pruebas solicitadas mejor, entonces lo que deberá ocurrir es que se abra un periodo probatorio previsto en el artículo 79 del código. Esto es lo que podríamos señalar ya como parte final de este procedimiento administrativo sancionatorio previsto en la ley 1437 de 2011.